Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, revisando ya el último tema de lo que es el tema de soluciones. Para ello vamos primero a resolver otro ejercicio de reacción y con eso entramos al tema de la titulación como tal. Recuerden que en este caso la titulación es algo parecido a este tipo de ejercicios. Es un ejercicio con reacción en la cual lo que nos interesa, recuerden lo que vimos ayer, es que nosotros vamos a jugar con el número de moles del soluto y no vamos a jugar con ningún otro más. Era algo parecido al de los gases. Por ejemplo, en una combustión entra aire, pero al final del día lo que reacciona del aire viene a ser el oxígeno. Lo mismo es aquí. Entra una solución en la cual tenemos el soluto y el solvente, que el solvente en este caso es ¿qué? El agua, pero el agua no es el que reacciona, sino viene a reaccionar los solutos. Entonces, esa misma analogía nosotros la aplicamos en este tema. Recuerden, es el soluto, las moles de soluto es lo que me interesa encontrar aquí ahora para poder entrar a la reacción. Entonces me dice, si se mezcla 200 centímetros cúbicos de una disolución de 0,1 molar de sulfuro de sodio, nos dice que tenemos esto, una solución de 0,1 molar que se encuentra a 200 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Me dice que esto se va a reaccionar con 200 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Que contiene 1,7 gramos por litro. 1,7 gramos por litro de esta solución de aquí, de nitrato de plata. Nos dan los pesos atómicos de cada uno de los elementos y me preguntan cuál es el reactivo limitante y me preguntan qué masa de sulfuro de plata podrá formarse. Entonces, en este caso, vuelvo y repito, en ambos casos tenemos que encontrar las moles. Si yo no encuentro las moles, yo no puedo trabajar o no puedo entrar en este caso en la reacción. De manera obligatoria, yo necesito trabajar con el número de moles. Entonces, en este caso, en el primer caso del primer dato, recuerden que tenemos una condición de molaridad. Entonces, tengo que acordarme que era la molaridad. En este caso, 0,1 molar era igual a las moles del soluto dividido en este caso para los litros de la solución. Como tengo 200 centímetros cúbicos, esto es equivalente a tener 0,2 litros de la solución. Entonces, de esta manera podemos despejar lo que es, solo voy a traer una cálculo, vamos a despejar en este caso las moles de soluto. Entonces, en este caso, déjenme ver una cálculo, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería despejar estas moles de soluto. Entonces digo 0,2 por 0,1, que era la molaridad. Ponemos igual y en este caso hemos encontrado que es 0,02 moles de soluto. Entonces, cuando despejamos nosotros las moles de soluto, ya tenemos como un primer dato de la reacción, porque esto es lo que va a reaccionar, ¿no? 0,02 moles. Recuerden, a lo que a nosotros nos interesa ahora es encontrar moles. Entonces, en este caso, ya tengo como primer dato que aquí hay 0,02 moles de este reactivo. Listo. Vamos con el siguiente. Tenemos en este caso el nitrato de plata. Vamos a usar otro color. Usemos morado. Usemos verde. Bien. Y nos dan en este caso una densidad, 1,7 gramos por litro. Entonces es sencillo encontrar los gramos del soluto, porque se asume que esto es una densidad de la solución. Entonces, no me dice nada más, ¿no? Que contiene 1,7 gramos por litro. Entonces, asumo que es 1,7 gramos del soluto dividido para litros de la solución. No hay más. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, muy bien, voy a transformar esto. Digo, voy a encontrar la masa del soluto. ¿Y cómo lo hago? Esto va a ser igual a ¿qué? A 0,2 litros. Lo único que hice fue transformar esta masa a litros por 1,7 gramos por litros de la solución. Entonces, litro con litro se van. Y de esta manera, entonces, obtengo ¿qué cosa? Obtengo lo que es los... eh, obtengo en este caso la masa del soluto. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, tendría 0,2 por 1,7 y resulta ser que tenemos 0,34 gramos del soluto.
¿De acuerdo? Recuerden estas formas de expresar la concentración. Hay diferentes formas, ¿no? Porque, bueno, en este caso uno podría haber asumido que es la densidad, pero también existe otras formas, ¿no? Recuerden justamente la forma de expresar la solución que nosotros habíamos hablado de esto, ¿no? Puede generar un poquito de confusión, la verdad. Sí podría generar, porque generalmente nosotros, ¿qué es lo que aprendimos? Gramos de soluto sobre mililitros de la solución, o a lo que es equivalente kilogramos de soluto sobre litro de la solución. Es lo que generalmente nosotros aprendimos. Pero este porcentaje masa-volumen también puede estar expresado simplemente no como porcentaje, sino simplemente como una relación masa-volumen, masa de soluto sobre el litro de la solución. Puede también estarse representando de esa manera. No necesariamente tiene que ser un porcentaje. Lo legal es que sea un porcentaje, pero en este caso es simplemente una relación. Yo te digo, mira, la masa de soluto sobre litros de la solución es tanto. Y ya, es como una manera de dar como una pequeña densidad, que a la final no es densidad, eso vale aclarar, porque a la final sería masa de la solución sobre litros de la solución. Eso es una densidad de la solución, pero yo no te estoy dando densidad de la solución. Lo que el ejercicio les está dando en este caso es que simplemente una relación masa-volumen, masa de soluto sobre el litro de las, perdón, claro, sobre el litro de la solución y nada más que eso. Entonces, por eso asumimos que esta no es una densidad como tal, sino es simplemente una relación masa de soluto sobre el litro de la solución. Punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar el peso molecular de esto, porque necesito llevar esto a moles. Yo no puedo trabajar en gramos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la plata. Directamente voy a poner esto en la calculadora para no estar escribiendo tanto. Entonces, el peso molecular, ¿cuánto viene a ser? Vamos a calcular en este caso. La plata, ¿dónde tengo plata? Me dice que es de 107,9. Tengo una plata más 14 y más 3 por 16. En este caso, el peso molecular sería de 169,9 gramos por mol. Este sería entonces nuestro peso molecular del nitrato de plata, de este compuesto de aquí, no, por si acaso. ¿Listo? Ahora sí voy a calcular las moles. Para calcular moles, recuerden, vamos a usar la fórmula general, que era ¿qué? Era la masa dividido para un peso molecular o un peso atómico. En este caso, debo trabajar con peso molecular porque estoy trabajando con ¿qué? Estoy trabajando con un compuesto, entonces debo trabajar con peso molecular. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Digo muy bien, tengo la masa 0,34, tengo el peso molecular 169,9. Entonces quiere decir que ahora tenemos prácticamente 0,002 moles de este compuesto. Y colocamos ese dato para no olvidarme. Entonces digo muy bien, aquí he tenido 0,02, a ver, 0,02 moles de ese compuesto. Listo, ya encontramos entonces las moles, ya tengo todo lo que es relacionado al número de moles, que era mi incógnita encontrar. Entonces ahora sí lo que me queda es encontrar el reactivo limitante y encontrar el reactivo en exceso. ¿Cómo hacemos eso? En este caso, para poder realizar esa parte del ejercicio, lo que nos hace falta sería ¿qué? Sería encontrar en este caso la relación, ¿se acuerdan que cogíamos un valor al azar y luego veíamos si me alcanza o no me alcanza? Entonces, en este caso, ustedes son libres de elegir el valor, vuelvo y repito, esto igual les sirve para gases. Uno elige su valor. Por ejemplo, en este caso digo, bueno, yo quiero coger este valor de aquí. Sí, a la final ustedes son libres de elegir ese valor. Sí, entonces digo, bueno, vamos a coger ese valor de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Digo, chévere, 0,002 moles del nitrato de plata por ¿a dónde me voy a mover en este caso? Me tengo que mover hacia donde está el otro dato del reactivo. ¿Cuál es el otro dato del reactivo? Es este. Recuerden, el que acabo de pintar de amarillo es de donde yo estoy partiendo. Tengo que llegar hacia donde están los otros datos de los reactivos. En este caso, ¿cuál es el otro dato? Es este. Entonces, tengo que moverme hacia este compuesto. Y ojo, no se olviden que lo primero que teníamos que haber hecho era verificar que esté igualada, ¿no? A ojo, podemos ver que sí está porque tengo 2, 2, 1, 2, 2. Tengo
Acá 2 de sodio, por acá tengo 2 de sodio, entonces me doy cuenta que todo está igualado. Pero eso es lo primero, ¿no? Si ven así como yo, al ojo me doy cuenta que sí está igualado. Entonces, en este caso, puedo ver que está en una relación 1 versus 2. ¿De acuerdo? Lo que llego versus lo que estoy partiendo. Están en una relación 1 versus 2. Entonces digo, por cada una mol de N2S, esto equivale a 2 moles del nitrato de plata. La relación es estequiométrica. ¿De acuerdo? Y listo, con esta fracción de aquí me logro yo mover de un lado al otro. Entonces, ¿qué es lo que me falta calcular? Ya simplemente colocar esto en la calculadora y decir que esto es lo que me cuesta. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que les cuesta a ustedes. Entonces, esto por 1/2. Veamos cuánto nos da. Me da prácticamente 0,01. 1 moles del N2S. Listo, recuerden, este valor que nosotros acabamos de calcular, ¿qué es? Este valor es lo que a ustedes le cuesta. Entonces, ustedes van a la tienda y dicen, mira, esto te cuesta en dinero. Te cuesta 0,01 dólar, por ejemplo. 0,001 dólar. Eso es lo que a mí me cuesta. Voy a la tienda y digo, vea, vecina, véndame, qué sé yo, por ejemplo, no sé, una manzana. Y me dice, vea, le cuesta 0,001 moles. Perfecto. Ustedes van a su cartera y este es el otro valor que ustedes tienen. Y dicen, ah, bacán, mira, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo en dinero. Fíjense, tengo 0,02 moles o 2 dólares si es que quieren verle. Entonces, ¿me alcanza o no me alcanza para comprar? Entonces dicen, por lo tanto, fíjense si me va a alcanzar. Porque yo tengo 0,02 dólares y a mí solo me cuesta 0,001 dólares. Entonces sí me alcanza. ¿Va a haber vuelto? Obviamente que sí va a haber vuelto. Tiene que existir vuelto. ¿De acuerdo? Tiene que existir vuelto. Entonces fíjense que igual si esto hacemos en la calculadora, si yo miren, si yo tengo 0,0, bueno, lo que tengo sería 0,02 menos lo que me cuesta 0,01, me debe dar un valor positivo. Fíjense, si me da un valor positivo, quiere decir que tengo hasta de sobra. ¿De acuerdo? Pero cuando yo reste lo que tengo menos lo que me cuesta y me sale un valor negativo, quiere decir que estoy haciendo mal, que no me alcanza. ¿De acuerdo? Esta también podría ser una ayuda para que ustedes se acuerdan. Si restan lo que tienen menos lo que les cuesta y les sale un valor positivo, entonces ese es un reactivo limitante, perdón, reactivo en exceso. Pero cuando ustedes restan lo que tienen menos lo que les cuesta y les sale un valor negativo, ese es un reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esto es un reactivo en exceso. ¿Cuál es el reactivo en exceso? El que están analizando. Esto es lo que estamos analizando. Por lo tanto, el reactivo en exceso ha sido N2S. Ese viene a ser nuestro reactivo en exceso. Y con eso, entonces, hemos respondido el literal número A de esta pregunta. ¿Dudas, preguntas, chicos, de este ejercicio? Nos preguntaba el reactivo limitante. No, por lo tanto, también puedo calcular el reactivo limitante, ¿no? El reactivo limitante, en cambio, sería el nitrato de plata. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro reactivo limitante, chicos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Sí? Listo, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué masa de sulfuro de plata podrá formarse? Es decir, nos están preguntando este compuesto de aquí. ¿Cuánta masa, ojo, nos preguntan masa, no nos preguntan moles, se puede formar? Entonces, de aquí en adelante, igual esto habíamos hablado para los gases, cualquier cálculo que vayamos a realizar de aquí en adelante, partimos siempre del reactivo limitante. Entonces digo 0,002 moles del nitrato de plata por, ¿y a dónde me quiero mover? Quiero moverme en este caso al sulfuro de plata. Entonces puedo ver que están en una relación 1 versus 2.
Entonces, como están en una relación 1 versus 2, entonces digo, por cada una mol, ¿de qué cosa? Estoy llegando acá, vean. Este está en una mol de Ag2S dividido en este caso, ¿para qué? Dividido para 2 moles del nitrato de plata. ¿De dónde sale ese valor? El 2 sale de aquí. Listo. Con esto entonces, al momento de realizar, nos va a quedar 0,001 moles ¿de qué? Del Ag2S. Finalmente, recuerden la fórmula general que nosotros teníamos para calcular moles. En este caso, despejo la masa y me va a quedar como que, me va a quedar como que masa es igual a qué? Va a ser igual a las moles por el peso molecular. Por lo tanto, necesito calcular el peso molecular ¿de quién? Del Ag2S. Entonces, en este caso, vamos a calcular ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos 2 por el peso atómico ¿de quién? De la plata, 107,9. Más, ¿qué es lo que nos falta? El azufre. Entonces, el azufre es 32. Se fue. Quiere decir que ha sido 247,8 gramos por mol. ¿De acuerdo? Y por lo tanto ya puedo despejar la masa. Entonces tengo 0,001 mol del Ag2S por, en este caso, el peso molecular, que es 247,8 gramos por mol. Y de esta manera entonces encontramos el número de moles presentes en ese compuesto. Entonces esto por 0,001 quiere decir que la masa formada ha sido de 0,25 gramos. Y esta sería entonces, por lo tanto, la respuesta correcta al ejercicio. ¿De acuerdo? 0,25 gramos de ese compuesto. Pongámoslo nomás por si acaso el compuesto. En este caso sería Ag2S. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta correcta al ejercicio. Y eso es todo, chicos. Como pueden ver, no es complicado. Lo único que hay que enfocarnos aquí es encontrar el número de moles presentes en lo que es en cada uno de los reactivos. Eso es lo que a mí me interesa conocer, el número de moles de cada uno de los reactivos. ¿De acuerdo, chicos? Eso, chicos. Dudas, preguntas de este ejercicio, chicos. ¿Quedó claro? Listo, chicos. Entonces, ahora sí avancemos con el último apartado de este grupo de soluciones y con eso prácticamente damos por terminado el grupo de soluciones, que era que nos falta revisar un último tema que se llama justamente el tema de la titulación. Entonces, el tema de la titulación, este tema de la titulación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve justamente para determinar una concentración desconocida. ¿De acuerdo? Para eso prácticamente nos sirve titular. Nos sirve en este caso para encontrar justamente una concentración desconocida. Las dos titulaciones típicas que ustedes se van a topar son las siguientes. Ustedes van a encontrar una titulación del estilo ácido-base, que es la más común con la que ustedes van a trabajar, la titulación ácido-base. Y van a trabajar en un segundo caso con la titulación de estilo redox. ¿Qué significa una titulación de estilo redox? Simplemente el concepto que ustedes ya lo saben. En la reacción alguien se reduce y alguien se oxida. Eso es todo. Esa es una titulación redox. Es lo mismo. Al final del día, la titulación
al final del día, este tema de la titulación, yo siempre voy a tener algo que se conoce como un titulante y voy a tener un titulado. El titulante, por lo general, es lo que ustedes sí van a conocer. Es decir, vamos a conocer la concentración. En este caso, conozco la concentración. En cambio, el titulado es lo que yo desconozco. Eso es lo que nosotros desconocemos. El uno es conocido, el otro es desconocido. Pero al final, nosotros, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Lo que nosotros vamos a llevar a cabo es simplemente una reacción química. ¿De acuerdo? Vamos a llevar a cabo una reacción química. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? De manera general, de manera que nosotros vamos a llevar a cabo la titulación. Entonces, el proceso por el cual se lleva a cabo la titulación, el proceso por el cual se lleva a cabo la titulación es de la siguiente manera. Vamos a traer aquí un matraz. Perdón, déjenme buscar una imagen de un matraz. Creo que este está bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es esto. Traemos un matraz y este matraz, ¿en qué se basa? Aquí dentro del matraz, yo voy a colocar la solución desconocida. Digo muy bien. Y un volumen conocido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, supongamos, yo coloco 200 mililitros, por ejemplo, de NaOH, pero no conozco la concentración. ¿Cuál será la concentración de esto? Desconozco. Digo muy bien. Esta concentración yo desconozco, yo no sé cuánto equivale a esta concentración, si será 0,1 normal, 1 molar, no sé. Solo sé que tengo 200 mililitros de NaOH. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una bureta. Vamos a traer una bureta. En este caso, traemos nuestra bureta. Aquí está. Valió. Entonces traemos una bureta, que es una bureta, viene a ser esto de aquí, que tiene un volumen fijo y tiene una llave que me permite ver, en este caso, el gasto. Entonces, en esta bureta, ¿yo qué es lo que voy a preparar? Voy a preparar, en cambio, otra concentración totalmente desconocida, perdón, conocida en este caso. Entonces, lo que yo hago es que si tengo una base como concentración desconocida, yo tengo que jugar ahora con un ácido. Esa es la regla. Si tengo un titulado que es desconocido, en este caso, NaOH, ¿qué es el NaOH? Una base. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito, en este caso, un ácido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de ácido tengo que elegir? Eso ya es de otro curso de química avanzada. Eso ustedes ya no lo ven. Y va a depender del tipo de la titulación que ustedes quieren hacer. Lo recomendable es, si tengo un ácido fuerte, tengo que titular con un ácido fuerte. Si tengo uno débil, con uno débil. Y así sucesivamente. Pero sin embargo, sí puedo tener las combinaciones de qué? De un ácido fuerte con un ácido débil. Y puedo tener la combinación de qué? Puedo tener la combinación de una base débil con un ácido fuerte y viceversa. El problema de eso es que es un poco más compleja la titulación porque ahí ya no se ioniza todo completamente, sino que tiene que llegar a un equilibrio y ese equilibrio se lo tiene que calcular. Por lo tanto, ustedes no están en ese curso de química avanzada, pero simplemente eso ya se los dejo como dato a ustedes, que depende del tipo de ácido y del tipo de la base. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, supongamos que cargo, ¿sí? Digamos que cargo con 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar.
Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a pintar todo esto. Bueno, pongamos otro color, si no ustedes se confunden. Pongamos que tengo 50 mililitros de ese compuesto. 50 mililitros de ácido clorhídrico, 0,1, perdón, 1 mola. Una vez que ya tenemos preparado todo esto, el siguiente paso que vamos a hacer nosotros es justamente llevar a cabo la titulación. ¿Qué es llevar a cabo la titulación? Lo que hacemos nosotros es justamente, lo que nosotros hacemos es abrir esta llave, abrimos la llave y dejamos que en este caso pase. En este caso lo que hacemos nosotros, ¿y esto por qué coge? Entonces lo que nosotros hacemos, mil disculpas chicos, está medio extraño, y ahora no se pegó el otro. Chuta, qué cosa. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es justamente abrimos la llave. Una vez que hemos abierto la llave, dejamos pasar en este caso el ácido a través de ¿qué? A través del NaOH. Entonces abrimos la llave. Lo que va a pasar es que va cayendo en este caso el titulante. Entonces en este caso le titula, y eso me olvidé, ¿no? Al inicio también tenemos que colocar un colorante. En este caso vamos a colocar también, este colorante también se llama como un indicador. Tenemos que colocar siempre un indicador. Siempre debemos colocar un indicador. Entonces, en este caso va a existir este indicador que va a depender de qué. El indicador siempre depende del pH de la solución. Vamos a tener un montón de indicadores. Por lo general, el indicador que más se trabaja es la fenolftaleína. eh, por lo general, a veces para lo que es eh, la zona del viraje. Si ya vamos a hablar de eso de la zona del viraje. Eso es lo que me permite ver el indicador, ¿no? Entonces, en este caso, cae el ácido, cae el ácido. Y el indicador en un inicio, el color que tiene la fenolftaleína de este indicador es un color de tipo incoloro. ¿Sí? Está de manera incoloro. Es decir, no tiene color. Pero cuando nosotros hacemos pasar el ácido, llega un punto en el que se neutraliza. Se va a neutralizar. Entonces, ¿cómo se neutraliza? Entonces cae aquí el ácido, cae, reacciona y va a llegar a un punto en el que este indicador cambia de color. Ahora, el indicador, cuando se lleva a cabo la titulación, se acabó la titulación, llega al pH neutro en este caso, se da en este caso el punto de viraje, quiere decir que ahora el color del indicador cambió de color a un color medio rosado, rosado pálido. Este cambio de color de incoloro a rosado es lo que me permite ver el punto de viraje, es decir, hasta que se llevó a cabo la neutralización. Supongamos que de los 50 mililitros, supongamos, quedó en realidad 10 mililitros de la solución ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Se llevó a cabo la titulación, se llegó al punto de viraje, se llevó a cabo el punto de viraje, y el indicador ahora se puso de color rosado. Quiere decir que se acabó la titulación. ¿De acuerdo? Ahí se terminó la titulación. Y este gasto, miren, este gasto de 50 mililitros de ácido clorhídrico a 10 mililitros de ácido clorhídrico, eso es lo que se conoce como gasto. Eso es lo que nosotros conocemos como gasto, chicos. ¿De acuerdo? Como gasto. Por lo tanto, el gasto se lo define como ¿qué? Se lo define como el volumen inicial que yo tenía menos el volumen final. A esto se le conoce como un delta de volumen.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para nuestro caso, yo en un inicio tenía ¿qué cosa? Tenía 50 mililitros menos los 10 que me quedaron. ¿Esto es igual a qué? 40 mililitros. Quiere decir que el gasto fue ¿de cuánto? De 40 mililitros. Esto es lo que yo gasté. Esto es lo que se me fue. 40 mililitros. Se me fueron, se me perdieron. ¿Para qué me sirvieron esos 40 mililitros? Para neutralizar este ácido, perdón, esta base. Neutralizo yo esa base. Y con eso entonces se acaba la titulación y ya puedo saber la concentración de este NaOH desconocido. Para ello, ¿qué necesito? Necesito la reacción, necesito conocer la reacción. Entonces, lo primero es que ya conocemos el gasto. En este caso, el gasto fue ¿de cuánto? Fue de 40 mililitros. Y lo segundo que nosotros tenemos es que tengo que conocer cuál es la reacción involucrada. En este caso es una reacción ¿de qué tipo? Ácido-base. Una reacción de tipo ácido-base, ¿qué me da como producto? Me da siempre como producto ¿qué cosa? Una sal. Nosotros para este curso siempre vamos a trabajar con sales neutras, a menos que el ejercicio me diga lo contrario. Vamos a trabajar con sales neutras y producto agua. Por lo general nosotros vamos a trabajar con eso, con sales neutras y agua. Eso es lo que siempre se va a producir. Siempre. De manera general, lo que nosotros tenemos que hacer en este paso es igualar la reacción. Tenemos que igualar la reacción. De manera obligatoria, debo igualar la reacción. ¿De acuerdo? Tengo que igualar la reacción. Entonces, en este caso, ya con esto que tenemos en mente, podemos como último paso ya llevar a cabo la reacción. En este caso, que era lo que teníamos el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico reacciona ¿con qué? Reacciona con NaOH. Recuerden, todo lo del ácido se ioniza. Para este curso vamos a asumir eso. Todo se ioniza y se combina con el NaCl. Es decir, el ácido clorhídrico al ionizarse les va a quedar como Cl-1. ¿Por qué? Porque todos los hidrógenos se fueron. El Na, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? Es familia 1A, por lo tanto sodio más 1. Se combinan los dos y ¿qué obtengo? Obtengo NaCl. Acuerden que hacíamos el intercambio, todos se acuerdan en nomenclatura de química del prepo. Se ioniza, se forma el radical negativo, más el metal con el estado de oxidación positivo, hago el intercambio y obtengo la sal. Más el agua, más el agua. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, chicos, la reacción involucrada, la reacción que nosotros tenemos. Una vez que ya tenemos, en este caso, obtenida la reacción, el siguiente paso que tenemos que hacer es igualar la reacción. En este caso, puedo ver que toda la reacción ya está igualada. Es decir, la reacción igualada. ¿De acuerdo? Una vez que la reacción ya está igualada, ¿por qué yo sé que está igualada? Tengo sodio, tengo uno a la entrada, tengo uno a la salida. ¿Cuántos cloros? Tengo uno a la entrada, tengo uno a la salida. ¿Cuántos hidrógenos? Tengo dos a la entrada, dos a la salida. ¿Cuántos oxígenos tengo? Uno a la entrada, uno a la salida. Quiere decir que la reacción ya está igualada. Listo, como la reacción ya está igualada, ya terminamos de igualar la reacción. Como siguiente paso es ahora colocar lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Lo siguiente. De ácido clorhídrico yo sé que tengo una concentración 1 molar. De la sosa, eso es lo que yo desconozco, eso es lo que yo quiero encontrar. Pero yo sé que el gasto que tuve fue de ¿cuánto? En este caso mi gasto fue de 40 mililitros. Este fue mi gasto. No se olvidarán, este es el gasto. Este fue el delta V. Ese fue el gasto de ácido clorhídrico. Eso es lo que se me fue titulando. ¿De acuerdo? Titulé y se me fue ¿qué cosa? 40 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Listo. Con esa información que tengo yo ahí, puedo resolver ya el ejercicio. ¿Cómo resuelvo ahora el ejercicio?
Simplemente tengo que moverme hacia donde están las moles de NaOH. ¿De acuerdo? Aquí no hay reactivo limitante, aquí no hay reactivo en exceso, por si acaso, ¿no? Simplemente me muevo. Entonces, en este caso, ¿cómo me muevo? Tengo que encontrar entonces el número de moles que se emplearon aquí. Entonces, digo, 1 molar es igual ¿a qué? A 0,04 litros, y aquí sería mol de HCl. ¿Cuántas moles de HCl tengo? Entonces, moles de HCl han sido iguales ¿a cuánto? Entonces, en este caso, han sido igual a 0,04 moles de ácido clorhídrico. Listo, y coloco este dato que acabo de encontrar. Entonces, quiere decir que yo aquí he tenido 0,04 moles de ácido clorhídrico. Listo, ¿qué necesito yo? Necesito moverme hacia las moles de NaOH. ¿Cómo lo hago? Entonces digo, para el segundo paso tengo 0,04 moles de ácido clorhídrico por, ¿ya dónde me tengo que mover? Me tengo que mover hacia la sosa. Están en una relación 1 versus 1. Entonces digo, 1 mol de NaOH dividido ¿para qué? Para 1 mol de ácido clorhídrico. Entonces, mol de ácido clorhídrico con mol de ácido clorhídrico se van y he obtenido que es 0,04 moles ¿de qué? De NaOH. Listo, ya encontré las moles ¿de qué? De sosa. Entonces digo, he tenido ¿cuántas moles? 0,04 moles de sosa. ¿En qué volumen? ¿Cuál era el volumen inicial de sosa cáustica que yo tenía? Era 200 mililitros. ¿Se acuerdan? Eso era lo que yo había colocado en un principio. 200 mililitros de sosa cáustica. Listo, finalmente, ¿cómo encuentro una concentración? Finalmente, para determinar la concentración, ¿qué tenía que hacer? En este caso, por ejemplo, si yo quiero encontrar molaridad, ¿a qué era igual? A las moles del soluto, en este caso, moles de NaOH, dividido ¿para qué? Dividido en este caso para litros de la solución. Dividido para litros de la solución. Por lo tanto, ¿cuántos son las moles de NaOH? Ya las encontramos. 0,04 moles dividido ¿para qué? Para 0,2 litros de la solución. Y con esto entonces podemos saber cuál ha sido la molaridad de nuestra concentración desconocida. Entonces, 0,04 dividido para 0,2 nos resulta ser que hemos tenido una concentración de 0,2 molar. Entonces, por lo tanto, la sosa cáustica, ha sido igual ¿a qué? Ha sido igual en este caso a 0,2 molar. ¿De acuerdo, chicos? Esa ha sido la concentración desconocida. Quiere decir que en estos 200 mililitros de NaOH yo he tenido una concentración ¿de qué? De 0,2 molar. De 0,2 molar, chicos. Y eso es todo. Esa sería todo lo relacionado a lo que viene a ser la titulación. Ahora, esta es una titulación ácido-base. ¿En qué se diferencia con una titulación de estilo redox? Que ahí yo no tengo ni un ácido ni una base, sino que tengo ¿qué cosa? Tengo un reactivo que se reduce y tengo otro reactivo que se oxida, punto. Es una reacción óxido-reducción. Eso es lo único que cambia con el ácido-base. La titulación redox, ahora voy a tener ¿qué cosa? Una reacción de tipo redox, que eso ustedes ya lo conocen, ya lo manejaron en prepo, son las reacciones típicas. Una reacción de tipo redox, ya saben cómo igualar reacciones de tipo redox. Entonces, eso sería todo lo relacionado a o la diferencia entre un ácido y una base. La titulación redox es que ahora voy a tener una reacción de tipo redox. Eso es todo. Pero el mismo concepto se mantiene igual. Eso no cambia, eso se mantiene igual. No se olviden, el indicador cuando cambia de color me indica el punto de viraje. ¿De acuerdo? Me indica el punto de viraje. No olvidarse de eso, chicos, el punto de viraje. Eso sería prácticamente todo lo relacionado a la titulación. ¿De acuerdo?
Dudas, preguntas, chicos. Y eso es todo, chicos. Y con esto prácticamente hemos terminado lo que es podríamos decir, este curso. Hay un tema más adicional que es ¿cómo es este? Se me fue el nombre. Propiedades coligativas, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Porque eso ya solo lo ven así a breves rasgos, así al paso nada más. Y como les digo, máximo lo que les llegarían a tomar es hasta la titulación. En estos últimos 2 semestres no se ha tomado titulación, máximo han llegado hasta esto, hasta reacciones en solución. Y la titulación, pues eso sí, ya iba en el supletorio. Entonces, chicos, pilas con esto. No es difícil. Como ustedes pueden ver, la titulación también es una reacción en la cual eso es lo que nosotros encontramos dentro de la titulación. Ahora, lo único que me queda la duda era el punto de equivalencia y el punto de viraje. El punto de equivalencia me parece que es el punto ideal. Punto de equivalencia creo que era el ideal. Claro, muy bien. Entonces sí tengo toda la razón. En la titulación existen dos cosas, existen dos términos adicionales que sí necesito que ustedes lo tomen en cuenta. Hay algo que se conoce como el punto de equivalencia. Tenemos este punto de equivalencia y vamos a tener algo que se conoce como el punto de viraje. El punto de equivalencia es la cantidad exacta, ojo, es el punto exacto, ¿de acuerdo? Es el punto exacto. Esto es algo ideal porque esto no se puede alcanzar con la titulación. Siempre se me va a pasar algo, siempre se me va a pasar un poquito del titulante en el titulado, siempre se me va a pasar un poquito, así sea una gota, así sea medio mililitro, así sea 10 décimos de mililitro, siempre se me va a pasar algo que hace que yo no llegue al punto de equivalencia. El punto de equivalencia es un punto ideal, ¿de acuerdo? En cambio, el punto de viraje es una zona de titulado, que esto ya tiene más que ver con el pH, ¿de acuerdo? Tiene que ver más con el pH. Entonces, el punto de viraje es algo ideal, es algo que no se puede alcanzar por este método. No podemos alcanzar la titulación, nunca se va a llegar al punto de equivalencia porque es algo ideal. Este punto de equivalencia, como les digo, es el punto en el cual la valoración se completa. Es decir, se tiene la misma equivalencia para que se lleve a cabo la neutralización en el caso de un ácido y una base. Es un punto ideal que yo no voy a llegar, no lo voy a alcanzar, pero sí voy a alcanzar el punto de viraje. El punto de viraje es una zona de titulado, es una zona de pH que yo voy a tener, en la cual puedo observar el cambio de color. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se busca en el punto de viraje? Que el color sea lo más pálido posible. ¿Sí? Si ya está muy oscuro, ya se me pasó de más. ¿De acuerdo? Eso sí, ya se me fue. Pero si el punto de viraje es un color bastante pálido, quiere decir que la titulación es bastante buena y por lo tanto es lo que más me acerco al punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Mientras más chiquito sea. ¿De acuerdo? Entonces tomar en cuenta eso, eso es el punto de equivalencia y el punto de viraje. Eh, Eso es lo que nosotros tenemos. ¿De acuerdo, chicos? El uno es ideal y el otro es real que me permite ver una zona. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que ustedes tienen que saber en relación a lo que es el método de la titulación. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos, con esto podemos realizar ejercicios. Ya podemos realizar un ejercicio relacionado a la titulación. Pero antes de acabar, hay algo adicional que quiero hablar aquí. Y esto supongo que sus profes también les tienen que dar. Que es justamente que aquí también se cumple la fórmula de la dilución. ¿Cómo es eso de que se cumple la fórmula de la dilución? De la siguiente manera, chicos. Esto que hicimos nosotros es por cálculos estequiométricos. Todo esto lo calculamos por medio de la estequiometría. Pero en la titulación también me puedo ayudar de qué? Dentro de la titulación
existe algo dentro de la titulación. También se cumple la siguiente fórmula. Se cumple que C1 por B1 es igual ¿a qué? A C2, B2. De manera general, yo no voy a profundizar tanto en esto. Yo les voy a dar ya la fórmula deducida completamente, la fórmula que se cumple siempre. Esa fórmula que acabo de colocar y que acabo de borrar, esta C1, B1, tal cual como está, esto es algo ideal. ¿Sí? Nosotros no trabajamos con la idealización, nosotros trabajamos con algo real. ¿Cómo es eso de algo real? Nosotros vamos a tener aquí un N que multiplica a C1 por B1 y vamos a tener un M que multiplica a C2 por B2. Esto es lo que nosotros tenemos. C1 por B1, N, perdón, N que multiplica C1 por B1, esto es igual a M que multiplica C2 por B2. Ahora, ¿qué es cada cosa? ¿Qué me sirve para tener cada cosa? Lo siguiente. Esta sí ya es la fórmula completamente deducida. Esto de aquí, ojo, solo C1, B1. Esto es para el caso del ácido. Y tenemos este otro caso que es el caso de la base. ¿De acuerdo? Tengo el ácido, tengo la base. Pero adicionalmente, ¿qué es este N? Este N de aquí es el coeficiente estequiométrico. Este es el coeficiente estequiométrico de la base. Es en cambio al revés. Es un jueguito a la inversa. ¿Y qué viene a ser el M? El M viene a ser algo totalmente parecido, solo que ahora este es el coeficiente estequiométrico ¿de quién? Del ácido. Si le ven, este sería el coeficiente estequiométrico del ácido. Y esa sería, por lo tanto, la fórmula deducida. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula deducida y esta es con la fórmula que vamos a trabajar. Con esta fórmula vamos a trabajar. ¿De acuerdo, chicos? Y esta fórmula sí se cumple. Nuevamente, que necesito tener la reacción igualada. Necesito tener la reacción igualada. Y esta fórmula sí se cumple, chicos. Se cumple. Sí se va a cumplir. Lo único que necesito es que todo esté en las mismas unidades. Unidades. No se olviden de las unidades, chicos. Entonces, chicos, esta fórmula siempre se cumple. Siempre la vamos a tener presente al momento de la titulación. Sí podemos trabajar con esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Y esa fórmula deducida es la que vamos a trabajar. Si es que quieren ustedes trabajar con esto, para sacar de manera más rápida, más directa, todo eso. Recuerden que C1 por B1 es el ácido, donde N en cambio es al revés, es el coeficiente estequiométrico de la base, mientras que en la base, C2B2, esa sería la base, pero el M que multiplica a C2B2 es ahora el coeficiente estequiométrico del ácido. Punto. Esa sería la fórmula global, se podría decir, la fórmula general que nosotros vamos a tener en este caso. ¿Para qué? Para deducir estas fórmulas, estas ecuaciones, se podría decir, de manera más rápida, de manera más sencilla, ¿sí? Este caso del ácido y de la base. Listo, chicos. Y eso es todo lo que ustedes deben saber de este tema. Entonces, chicos, hagamos un ejercicio de un examen. En este caso, este es el ejercicio que les planteo. Este, vuelvo y repito, es un ejercicio que lo saqué de un examen. Y dice lo siguiente. Se mezcla 75 mililitros de una solución de ácido fosfórico H3PO4 de concentración desconocida. Eso es lo que yo desconozco. Con 200 mililitros de H3PO4 0,9 molar. Esta mezcla se titula y se sabe que se ha neutralizado con 880 mililitros de una solución de NaOH. Fíjense, ese es el gasto. 0,95 molar.
Determine la concentración desconocida de la solución original en molaridad. Y me dice que la solución del ácido fosfórico, la cual se mezclaron, es de 75 mililitros. Los volúmenes, suponga que son aditivos. Excelente. Miren, el ejercicio mismo te dice, mira, los volúmenes asume que son aditivos. Excelente. Entonces ya me simplifica un montón de cosas porque ya no necesito en este caso, ¿qué? Saber justamente las densidades de cada una de las soluciones. Pero para poder sumar volúmenes, yo necesito saber las densidades. No se olvidarán de eso. ¿De acuerdo? En este caso ya me evita muchos problemas porque me dice en este caso que sí se pueden mezclar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de este ejercicio? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un primer paso o un primer dato de ejercicio en la cual me dice que tengo 75 mililitros. Fíjense, tenemos 75 mililitros de una solución de ácido fosfórico, H3PO4. Esto es lo que yo tengo, 75 mililitros de H3PO4 con una concentración desconocida. Yo no sé cuál es la concentración de este ácido. Me dice que este ácido se mezcla con 200 mililitros. Fíjense, entonces tengo 75 mililitros más 200 mililitros de otro ácido fosfórico. ¿De acuerdo? Me dice que tengo 200 mililitros de otro ácido que se encuentra a 0,9 molar. Este de aquí sí conozco su concentración. 0,9 molar. ¿De acuerdo? 0,9 molar. Luego me dice que esto ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una solución resultante. Esta solución resultante, como me dice, asuma que los volúmenes son aditivos, entonces tengo 275 mililitros de una solución de H3PO4, cuya concentración desconozco. ¿Por qué desconozco? Porque desconozco la primera. Desconozco la primera. Le combino con el segundo, obviamente voy a desconocer la concentración, porque no sé cuánto es el aporte del uno y cuánto es el aporte del otro. Eso yo desconozco. ¿De acuerdo? Eso yo desconozco. Lo que conozco es que tengo ahora 275 mililitros de esa solución. Ahora, estos 275 mililitros me dice que se lleva a cabo en un proceso de titulación. Entonces, dice que esto se lleva a cabo a titulación. Como se lleva a cabo en un proceso de titulación, entonces en este caso traigo mi matraz. En mi matraz, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, que la imagen está muy grande. Vamos a achicarle un poquito más. Listo, entonces este es aquí. Voy a colocar ¿qué cosa? Aquí en mi matraz coloco mis 275 mililitros. Vamos a hacerle con los mismos colores para que no se confunda. Entonces aquí tengo 275 mililitros de una solución de H3PO4 cuya concentración yo desconozco. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo desconozco. Luego me dice que viene en este caso, ¿qué cosa? Viene en este caso la bureta. Y me dice que le cargo con qué. Le cargo en este caso con sosa cáustica. Entonces, en este caso también buscamos la imagen, que no se vea tan feo. ¿De acuerdo? Entonces traigo aquí ya mi titulante, que en este caso el titulante es la base. Entonces traigo aquí la base. Y me dice en este caso que la titulación se llevó con sosa cáustica. Entonces, en este caso, aquí he tenido NaOH, tenía un volumen inicial, ojo, tenía un volumen inicial de NaOH, el NaOH, pongámosle color, este de aquí. En un inicio tenía NaOH, y luego dice que tengo un volumen final de NaOH, en la cual ya se acabó la titulación, y me dice que el gasto fue de 880 mililitros, este gasto de aquí. El gasto fue de 880 mililitros. Ese fue el gasto, chicos. El gasto, 880 mililitros. La solución de NaOH es conocida, es de 0,9 molar.
acuerdo? Yo la solución sí la conozco, 0,95 molar. Y finalmente me dice, determine cuál será la concentración del ácido inicial. Esta es la que me piden conocer. Eso es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cuál es la concentración de los 75 mililitros de H3PO4? Listo, entonces estos son los datos que tenemos. No tengo más datos, no tengo la reacción. Recuerden que ustedes pueden encontrar la reacción. ¿Por qué? Estamos titulando ácido con una base. Entonces, deben saber ustedes, mejor dicho, y eso ya les expliqué, que siempre que tengamos un ácido en una base, siempre vamos a dar como resultado una sal neutra y agua para este curso. Entonces, lo primero que voy a encontrar va a ser en este caso la reacción. Esto es lo que yo quiero, encontrar la reacción. ¿Qué tengo en la reacción? Yo tengo H3PO4, tengo H3PO4 más la sosa cáustica. En este caso, ¿qué necesito formar? Necesito formar el radical negativo. En este caso me va a quedar como PO4 menos 3. Recuerden un poquito, estos son los hidrógenos ionizables. Asumo que todos se van y le cargo, miren, le cargo PO4 menos 3. Más la sosa cáustica que es sodio más 1. Hago el intercambio, fíjense, ¿se acuerdan? Hacía el intercambio entre el positivo con el negativo y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Na3 PO4 1. ¿De acuerdo? PO4 1. Más, en este caso, ¿qué cosa? Más agua. Eso es lo que nosotros tenemos de reacción. Listo, ya tengo la reacción. Siguiente paso que tengo que hacer. ¿Era qué? Igualar la reacción química. ¿Cómo la igualo? Primero era metales, luego eran los no metales, luego eran los hidrógenos y finalmente los oxígenos. ¿Cuántos sodios tengo a la entrada? Tengo 1. ¿Cuántos a la salida? Tengo 3. Por lo tanto, necesito aquí un 3. Entonces aquí le igualo 3 con 3. ¿Cuántos fósforos tengo a la entrada? Tengo 1. ¿Cuántos a la salida tengo? Tengo 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo a la entrada? Puedo ver que tengo 3 más 3, son 6 a la entrada. ¿Cuántos hidrógenos tengo a la salida? Apenas tengo 2, por lo tanto aquí necesito un 3. 3 por 2, 6. Es igual a la reacción. Y finalmente oxígenos. ¿Cuántos tengo? 4. 4 más 3 serían 7. 7 a la entrada. ¿Cuántos a la salida? 4 y 3 son 7. 7 a la salida. Por lo tanto, en este caso, la reacción se queda o se ha igualado de esta manera, con 1, 3, 1, 3. De esa manera se iguala la reacción. Listo, ya tengo igualada mi reacción química con la que voy a trabajar. Esta es mi reacción química. Listo, esa es la reacción con la que voy a trabajar. ¿Qué conozco de datos? ¿Qué tengo como datos? Yo como datos conozco que el gasto de cuánto fue. El gasto fue de 880 mililitros. Entonces digo, el gasto fue de 880 mililitros de una solución de 0,95 molar. ¿Para qué? Para neutralizar en este caso, ¿qué cosa? 275 mililitros. Esto es lo que yo neutralicé. 275 mililitros. Listo, ¿qué necesito encontrar entonces? El número de moles que se llevaron a cabo para llevar a cabo esta neutralización de aquí. Eso es lo que yo necesito neutralizar. Entonces, en este caso, necesito encontrar el número de moles. ¿Cómo encuentro el número de moles? Entonces digo, tengo una solución de 0,95 molar. ¿Esto es igual a qué? A las moles de NaOH dividido en este caso, ¿para qué? Dividido en este caso para 0,88 litros de la solución. Listo, entonces con esto tengo 0,95 por 0,88. El número de moles usados ha sido de 836. 0,836 moles. ¿De acuerdo? Despejando, ¿no? Estaría mal poniéndole igual así. Entonces yo despejo el número de moles de NaOH y resulta ser que necesito en este caso 0,836 moles de NaOH. Listo, ese valor lo coloco aquí en mi reacción para no perder. Entonces en este caso quiere decir que he tenido 0,836 moles. Listo.
Como estoy en una relación 3 versus 1, entonces realizo cálculos estequiométricos. Digo, 0,836 moles de NaOH por, en este caso estoy en una relación 1 versus 3. Entonces sería 1 mol de H3PO4 dividido para 3 moles de NaOH. Entonces, mol de NaOH se va con moles de NaOH y de esta manera obtengo las moles de H3PO4. Entonces, esto lo divido para 3 y me queda que ha sido de 0,2787. 0,2787 moles de H3PO4. Listo, esas han sido las moles que se han neutralizado. Entonces, quiere decir que yo he neutralizado 0,2787 moles de este ácido. Listo, pero ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo en este caso 275 mililitros. Entonces, con eso ya puedo determinar entonces cuál ha sido la concentración en molaridad de mi solución. En este caso, digo, los moles de soluto sería de ¿qué? 0,2787, ¿de acuerdo? Moles de, ¿cuál era el ácido? Era H3PO4, dividido en este caso, ¿para qué? Para los litros de la solución. Sería 0,275 litros de la solución. Y con esto entonces puedo encontrar la molaridad de mi solución. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que acabo de encontrar dividido para 0,275. ¿Cuánto nos da esto? 1,013. Esta ha sido, por lo tanto, mi concentración titulada. Quiere decir que estos 275 mililitros de H3PO4, la concentración final de esto ha sido de 1,013 molar. ¿De acuerdo? 1,013 molar. Esto por medio de cálculos estequiométricos, como ustedes pueden ver, hicimos por medio de la estequiometría. Vamos a aplicar el segundo método que aprendimos para que vean que sí se cumple la fórmula y que les puede ser de gran ayuda si es que ya les falta poco tiempo en la prueba. Vamos a aplicar el método 2. El método 2 para llevar a cabo la titulación. ¿Cuál era el método 2 que nosotros íbamos a llevar a cabo en este método de la titulación? Bien. Para llevar a cabo en este caso el método de la titulación, espérenme un ratito, chicos, por favor, me disculpas. Ya. Entonces, en este caso, para llevar a cabo este segundo método de la titulación, recuerden a que era igual a nuestro N C1 por B1, y esto es igual a ¿qué? A nuestro M C2 por B2. ¿Se acuerdan del segundo método? Vamos a ver que en teoría me tiene que salir lo mismo. Tiene que salir esto, 1,013 molar. En este caso, para el lado izquierdo voy a llamar ácido, para el otro lado la base. Entonces necesito en este caso ¿qué? El N ¿de qué? De la base. ¿Cuánto es el N de la base? En este caso el N de la base vale 3. Ese es el coeficiente estequiométrico. Entonces sería 3 por la concentración ¿de qué? Del ácido. Recuerden que esto era el ácido y esto era de la base. El uno es ácido, el otro es el de la base. Entonces, en este caso, ¿cuál es la concentración de nuestro ácido? La concentración de nuestro ácido es la que queremos saber por el volumen. ¿Cuánto era el volumen inicial que nosotros pusimos? 275 mililitros en el matraz. Entonces, 275 mililitros. ¿Esto a qué va a ser igual? Al M, pero ahora ¿de quién? Del ácido. Vamos a la ecuación y puedo ver que el N vale 1. Entonces, aquí sería por 1 la concentración que era 0,95 molar
por, en este caso, el volumen 2. ¿Cuál era nuestro volumen 2? En este caso, nuestro volumen 2 era de el gasto. ¿Cuánto fue el gasto? 880 mililitros. 880 mililitros. ¿De acuerdo? Ahora bien, y esto también casi me olvido de explicarles, ¿qué es el problema de esta formulita número 2? El problema de esta fórmula número 2 es cuando yo trabajo con normalidad. Aquí hay que tener cuidado con la normalidad. Recuerden que la normalidad ya es un poco más difícil. Aquí voy a ponerles que si la unidad, o en este caso la concentración está en normalidad, tengo que llevarle a otra forma de expresar la concentración como molaridad, y ahí sí puedo meterle en la ecuación. ¿De acuerdo? No pueden trabajar con normalidad. Tienen que llevarle a otra unidad, ya sea molar, que es lo más aconsejable, la molaridad. Entonces no pueden trabajar en normalidad. Podrían ustedes llevar a molaridad. Y ahí sí, cuando ya esté en molaridad, ahí sí uso la fórmula. ¿De acuerdo? Ahí sí podemos usar la fórmula. Por eso es que no me gusta trabajar mucho con esta fórmula de aquí, porque a veces cuando es en normalidad puede pasar cosas, ¿no? Porque recuerden que ahí incluso hay un factor adicional, que era nuestro factor de conversión n. Entonces ya no es tan sencillo como meterle aquí la normalidad y la otra me va a dar en normalidad. No, no, no. Cuidado, chicos, cuidado. Verán, ¿qué les estoy diciendo? Si la concentración, ya sea del ácido o de la base, está en normalidad, no pueden usar la fórmula. Tienen que llevarle a otra forma de expresar la concentración, como por ejemplo molaridad. Y ahí sí puedes trabajar, ahí sí puedes entrar con esta fórmula. Mientras tanto, no, chicos. Cuidado, verán qué les estoy diciendo, cuidado. Si está con la normalidad, ya no puedo trabajar en normalidad, tengo que llevar a molaridad y ahí sí puedo usar la fórmula. Cuidado. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, puedo ver que mililitro se va con mililitro y con eso entonces despejo C1. Entonces, cuando despejamos C1, ¿qué es lo que vamos a tener? 0,95 por 1 da 0,95 por 880 dividido para 3 por 275. Veamos cuánto nos da. Y fíjense, chicos, ¿me dio el mismo valor? Si bien, chicos, me dio el mismo valor, igualito, idéntico, miren, mismo valor, mismo valor. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que la fórmula sí sirve, sí se cumple siempre y cuando no esté en normalidad. Porque si ya está en normalidad, ahí sí no puedo trabajar en normalidad porque tengo que considerar el factor de conversión. Hay un factor de conversión asociado, a menos que ambos factores, tanto del ácido como el de la base, sean factores de conversión uno uno, entonces ahí sí no hay problema. Ahí sí no hay problema, pero si cambian los factores de conversión, tenemos problemas, chicos. ¿De acuerdo? Tenemos problemas. Hay que considerar ese factor de conversión. Entonces, lo que se aconseja es llevar a otra unidad de concentración y ahí sí entrar a la forma. Entonces, fíjense, chicos, nos demoramos un siglo haciendo esto, hicimos 3 pasos. Acá simplemente en menos de un paso llegamos a la misma respuesta. 1,013 molar y 1,013 molar. ¿De acuerdo? En ambos casos llegamos a lo mismo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esa es la titulación. ¿De acuerdo? Ese fue la titulación, chicos.
Listo, entonces, como ya llevamos a cabo la titulación, ya simplemente nos queda un último paso. Eh, a ver, esperen un ratito, chicos. Ya. Entonces, eso prácticamente sería para este caso de, de la titulación, que es parte del ejercicio, ¿no? Ahora sí, vamos a completar la segunda parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí no acaba. Nos preguntaban cuánto es la concentración de este ácido inicial. Entonces, en este caso ya sabemos que ahora la concentración de estos 275 mililitros ha sido de ¿cuánto? ¿Cuánto vale la concentración de esto? 1,013. Esta ha sido mi concentración, 1,013. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa saber? El aporte de cada uno de soluto. ¿Cuánto me aportó este de soluto? ¿Cuánto me aportó de este? ¿Y cuánto me aportó de este? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a conocer primero el de la solución total. Tengo que la concentración es 1,013 molar, que esto va a ser igual a ¿qué? A las moles del soluto sobre litros de la solución. En este caso sería 0,275 litros de la solución. Entonces voy a despejar el número de moles. Entonces, en este caso, el número de moles de soluto, ¿a qué van a ser iguales? ¿Qué tenemos aquí? Sería 1,013 por 0,275. Quiere decir que me ha aportado 0,2786 moles. Estas moles son totales. ¿Moles entre qué? Entre el número de moles que me aporta esta solución más el número de moles que me aporta esta otra solución, ojo hablando del soluto, más estas moles del soluto, me da como respuesta el número de moles totales del soluto. ¿De acuerdo? Me da como resultado el número de moles totales del soluto. Entonces, quiere decir que este es el número de moles totales que yo ya tengo. Ahora, tengo que ver cuánto me aporta esto, porque sí conozco la concentración. Entonces, digo, la misma historia. Necesito encontrar las moles del soluto. De la concentración, ¿qué? De la segunda base perdón, del segundo ácido que estoy añadiendo, es decir, de este ácido. Tengo que ahora saber cuánto es el aporte en número de moles. Entonces, tengo que la molaridad de esta solución es de 0,9 molar. ¿En cuántos litros? En este caso me dice 200 litros, entonces es lo mismo que tener 0,2 litros. Con esto puedo saber cuántas moles de soluto tengo en esa solución. Entonces digo 0,9 por 0,2. Quiere decir que me aporta 0,18 moles. Listo. Entonces, haciendo nuevamente esta analogía que tenemos aquí, yo ya sé cuánto me aporta del uno y cuánto me aporta del otro. Aquí se me está aportando cuánto. Me aporta con 0,18 moles. Y en total, ¿cuántas moles totales tengo del soluto? En este caso tengo 0,2787. Por lo tanto, yo ya puedo saber cuántas moles me aporta la solución de 75 mililitros. Simplemente sería la diferencia. 0,2787 menos 0,18. ¿Cuánto nos da esto? 0,0987. Eso es lo que me aporta esta solución de aquí.
Sí, ¿verdad? 0,2787 menos 0,18. Sí, eso es lo que nos aporta esta solución de 75 mililitros. Listo, ya tenemos entonces el aporte del número de moles de esta solución. Por lo tanto, ya puedo encontrar cuál sería su molaridad. Entonces, la molaridad de esta solución sería ¿qué? Las moles del soluto, 0,0987 moles, dividido en este caso, ¿para qué? Para 75, 0,075 litros de la solución. Con eso, entonces, puedo saber cuál ha sido la concentración desconocida. Entonces, en este caso, digo, que acabo de obtener dividido para 0,075. ¿Cuánto nos da esto? Quiere decir que la solución desconocida ha sido de 1,32 molar. Esta ha sido la concentración desconocida de mi ácido, 1,32 molar. Y recién ahí acabamos el ejercicio. Entonces, fíjense que este ejercicio tenía de todo un poco. Podríamos haberlo hecho por este método, podríamos haber hecho por el segundo método de la titulación. Y finalmente el último solo era sumar moles y sacar concentración de molaridad. ¿De acuerdo, chicos? Dudas, preguntas acerca de esto, chicos. No sé si tal vez ahí quedó claro. Dudas, preguntas, chicos. Entonces, chicos, eso es todo lo relacionado a la titulación, ¿sí? Eso es lo que nos relaciona el método de la titulación, cómo funciona en este caso el método de la titulación. Y como pueden ver, no es tan complicado este último tema, simplemente hay que tomar en cuenta las moles. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con las moles. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Dudas, preguntas. Listo, chicos. Ya. Entonces, chicos, con esto hemos terminado prácticamente este apartado de lo que es todo lo que lleva a cabo este apartado de lo que son las soluciones. Con esto prácticamente damos por terminado, en teoría, todo lo que ustedes tenían que ver a lo largo de este curso. Queda un tema adicional, ¿no? Que en este caso sería el tema se me fue el nombre, el tema de propiedades coligativas de las soluciones, que en este caso lo vamos a dar de manera general, ¿sí? No es que ustedes van a ver muchas cosas relacionadas a ese tema, como les digo, solo es así de encimita. Entonces, vamos viendo ese último tema. Sí, chicos, en los últimos minutos que nos queda, que, mm, que en realidad hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, chicos. A ver, espérenme un ratito nada más. Ah, ah, a ver, chicos. Listo, chicos. Entonces vamos con este último tema, que son las propiedades coligativas.
Entonces, estas propiedades coligativas, como su nombre mismo lo dice, son propiedades que tienen las soluciones. Entonces, en este caso, vamos a recordar que esto depende del tipo de solución que tenemos. Es decir, recuerden cuáles eran las dos tipos de soluciones que habían. Había las electrolíticas y no electrolíticas. Entonces, vamos a copiar nuevamente eso. Me parece que lo hicimos aquí. Entonces, aquí teníamos dos tipos de soluciones. Vamos a tener las soluciones que forman soluciones electrolíticas y vamos a tener aquellas que forman soluciones de tipo no electrolíticas. Las electrolíticas, por lo general, es cuando, en este caso, el soluto se disuelve en este caso y forma lo que es iones libres y puede conducir la electricidad. En cambio, las especies no electrolíticas, estas no se disocian y por lo tanto, por lo general son moléculas de tipo orgánica. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que recordar. Tenemos soluciones del tipo electrolíticas y soluciones de tipo no electrolíticas. Entonces, en este caso tenemos, vamos a empezar con el primer grupo de las soluciones no electrolíticas. Entonces, en las soluciones de tipo no electrolíticas tenemos que ver algunas cosas. Tenemos que ver las propiedades de cómo disminuye la presión de vapor. Tenemos que ver justamente la elevación en los puntos de ebullición, en los puntos de ebullición. Y tenemos que ver en este caso la disminución nuevamente del punto de congelación. La disminución en el punto de congelación. Y tenemos que ver como último la presión osmótica. Esos son los temas que vamos a ver dentro de las soluciones no electrolíticas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces hay que recordar algunos apartados, por ejemplo, de la ley de Raoult, que en este caso ahora sí vamos a entrar como primer punto a la ley de Raoult. En este caso, la ley de Raoult, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que ahora la presión parcial de un gas es igual a ¿qué? Va a ser igual en este caso a la fracción en el líquido, por eso se representa con X, por la presión de vapor. Eso es lo que nos dice la ley de Raoult, por la presión de vapor. Listo, entonces en este caso hay que recordar que la presión de vapor disminuye al introducir un soluto, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, como primer apartado de la ley de Raoult, lo que hay que recordar en este caso es que la presión de vapor disminuye a medida que aumenta en este caso la cantidad de soluto. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la ley de Raoult. Y eso es lo que hay que acordarnos. Hay que acordarnos que este X es una fracción molar en el líquido. Esa sería la fracción molar en el líquido de lo que estamos analizando. Eso sería entonces lo primero que hay que acordarnos eh, dentro de este pequeño apartado de la ley de Raoult. ¿Ya? Luego tenemos que ver que la ley de Raoult se cumple igual para cada componente. Aquí sería presión de vapor con la fracción parcial I. Podemos ir construyendo de acuerdo a las fracciones parciales. En este caso se puede construir o se puede, a partir de la ley de Raoult, deducir la siguiente fórmula, que ahora la presión total del sistema va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las presiones parciales de cada gas o de cada componente, si es que yo tuviera.
¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener diferentes tipos de presiones, diferentes presiones de vapor y puedo encontrar la presión total del sistema, dependiendo en este caso de qué. Dependiendo en este caso del sistema que yo quiero construir. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería igual, podemos ponerle aquí a la presión parcial de A más la presión parcial de B, más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y puedo encontrar en este caso la presión parcial de la solución. Lo que tendría que hacer es encontrar en este caso qué cosa. La presión parcial o cómo aumenta la presión parcial en este caso de cada uno de los componentes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Tendría aquí las presiones parciales en el eje de las Y y en el eje de las X tengo las fracciones. ¿De acuerdo? Tengo las fracciones. Entonces, en este caso, aquí tendría la presión parcial y hacia acá tendría las fracciones. Entonces, en este caso, yo puedo ir construyendo, de acuerdo a los datos que me den el ejercicio, puedo construir, por ejemplo, la presión parcial del uno, puedo ir construyendo la presión parcial del otro, y de esa manera obtengo la del sistema, por medio de los datos que a mí me dé el ejercicio. Entonces, supongamos que tengo la presión parcial del uno a partir de los datos, puedo construir eso, y supongamos que tengo en este otro caso la presión parcial del otro sistema. ¿De acuerdo? La presión parcial del otro, esto llamémosle la presión parcial del compuesto 2, y la unión de ambas curvas me va a dar como resultado la presión parcial de todo el sistema. Eso es todo lo que necesitan acordarse de estas propiedades coligativas. Esta línea de aquí sería la presión parcial, o perdón, la presión total del sistema, que es igual a la presión 1 más la presión 2. ¿De acuerdo? Recuerden que X al ser una fracción solamente puede ir desde 0 y máximo puede llegar hasta 1, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que acordarnos dentro de esta ley de Rolt, eh, dentro de las disoluciones de las propiedades no coligativas. ¿De acuerdo, chicos? Eso, ahora bien, eso es en cuanto a la ley de Rolt. Podemos ver en cambio el punto y obviamente ya hemos abarcado este tema. Vamos viendo el del segundo tema, qué es lo que va sucediendo. Ah, recuerden, ¿no? Este, por ejemplo, sería de 0 a 1 y tengo que hacer del otro compuesto de 0 a 1, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por ejemplo, este es la disminución, debería ser P1 y del otro debería ser desde 0 hasta 1, ¿no? Del otro compuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Del otro compuesto. De esa manera es como se construyen esos gráficos, si es que quiero verlo desde esa manera. A ver, no, miento, debería ser de 0 a 1. No hay presión, pues, ¿no? Entonces, en este caso debería ser, para el caso 1, P2, para este otro caso, P1. ¿De acuerdo, chicos? Vamos con la siguiente, la que nos decía la elevación de los puntos de ebullición. Entonces, para elevar los puntos de ebullición, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que el delta de la temperatura en el aumento del punto de ebullición va a ser igual a un KB por la molaridad. Recuerden, esto es molaridad. Esto es hablando del punto de ebullición. Esta es la molaridad. Perdón. KB es una constante ebullioscópica, que eso deben darles de dato, o eso se encuentra en las tablas. Esto sería una constante ebullioscópica.
perdón, una constante ebullioscópica, eh, o constante molar de elevación en el punto de ebullición, también se le conoce con ese nombre, constante molar de elevación, ¿de acuerdo? Del punto de ebullición. ¿Listo? Reciben esos nombres. Y el delta T, pues sería la elevación en el punto de ebullición, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿ya? Ese sería el aumento del delta T. Ese delta T sería el aumento en el punto de ebullición. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto aumentó? ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta eso, chicos. Esa sería la formulita que nosotros vamos a tener en cuanto a la elevación del punto de ebullición. Ahora, en el punto de congelación sucede algo parecido. En el punto de congelación, en cambio, la fórmula es algo parecida. Vamos a hablar de un delta T, que ahora es delta TF. Esto es igual a ¿qué? A una KF por la molaridad. ¿De acuerdo? Por la molaridad. ¿No? Por la molaridad. Entonces, en este caso es cuánto aumentó. Bueno, en este caso, cuánto disminuye el punto de congelación. Entonces, en este caso, la misma historia. Pues aquí es la molaridad. ¿De acuerdo? Esa sería la molaridad. En cambio, ahora KF ya no sería constante bullioscópica, sino que ahora sería, ¿qué cosa? Una constante de tipo crioscópica. ¿De acuerdo? Una constante crioscópica. O al igual que acá, es una constante de ¿qué? La disminución en el punto de congelación. Constante molar de disminución del punto de congelación. Y listo. Esas serían entonces las ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar para estas propiedades. Como les digo, estas constantes ustedes las van a encontrar siempre en donde las van a encontrar en lo que son tablas por lo general. ¿De acuerdo? Por lo general ustedes van a encontrar eso. Asimismo, estas formulitas también podemos saber el delta T. Podemos también definir el delta T. En este caso, el delta T de el aumento en el punto de ebullición va a ser igual a ¿qué? A la temperatura de ebullición menos a la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Esa sería como la formulita que nosotros vamos a tener. Recuerden que delta T debería ser un valor, ¿qué cosa? Debería ser un valor positivo. Si hay un aumento, entonces esta debería ser ¿qué cosa? Debería ser la temperatura de ¿qué? La temperatura de ebullición de ¿quién? Esta sería la temperatura de ebullición de la solución. ¿De acuerdo? Esta debería ser la temperatura de ebullición de la solución y esta debería ser entonces ¿qué? La temperatura de ebullición normal, sin el soluto. ¿De acuerdo? Sin el soluto. Lo mismo en cambio para la disminución. Necesito encontrar un valor positivo. Entonces en este caso, delta T que vamos a tener, delta T F debería ser igual a ¿qué? Si debe darme un valor positivo, entonces debería ser un valor positivo menos un valor más chiquito. ¿Para qué? Para que me salga positivo. Entonces, el que me interesa conocer debería ser este, la temperatura de la solución. ¿De acuerdo? Esas serían entonces como las formulitas usadas que nosotros vamos a usar en este caso para estas propiedades de estos compuestos. Sí, no le pongo tanto énfasis,
que son las que les toman tanto, pero sin embargo deben conocer, ¿no? Las formulitas que deben tomar en cuenta. Y finalmente, la última que vamos a tener es algo que se conoce como presión osmótica. ¿De acuerdo? Esta presión osmótica deben llegar en este caso a un equilibrio, ¿sí? Yo voy a tener dos soluciones diferentes y deben llegar a un equilibrio por medio de la transferencia de las moléculas de soluto. Se llega a un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que la presión osmótica va a ser igual a ¿qué? A M por R y por T, donde M, ¿qué viene a ser? M viene a ser la molaridad, ¿de acuerdo? De la disolución. R es una constante de los gases, ¿de acuerdo? Es una constante de los gases. Y T viene a ser la temperatura en Kelvin. Una temperatura en Kelvin. Entonces esa se define como presión osmótica, molaridad por R y por T. ¿De acuerdo? Esas vendrían a ser entonces lo que nosotros tenemos dentro de este apartado de la presión osmótica. Y eso es todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto a qué. En cuanto a las soluciones no electrolíticas, dentro de este apartado de química general, simplemente son formulitas que ustedes deben tomar en cuenta, ¿sí? Al momento de realizar este apartado de aquí, chicos. ¿De acuerdo? Eso, chicos, eso sería en cuanto al primero. La siguiente semana terminaríamos, en cambio, viendo para qué. Para lo que son propiedades electrolíticas, perdón, las propiedades coligativas, en cambio, para las soluciones de tipo electrolíticas, ¿sí? Que en cambio ya es un poquito diferente, ya cambia un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, no se olvidarán de estas fórmulas. Esta es el de la solución. Aquí hay que aclarar, ¿no? Que esta sería el del solvente, ¿de acuerdo? Esas es las del solvente. ¿Qué más teníamos que saber en este caso? Que lo mismo es acá, ¿no? Esta sería la del solvente y la otra sería la de la solución. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿sí? Sigue cumpliéndose lo mismo, son las mismas formulitas, ¿de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta eso, chicos, ¿ya? Eso, chicos, entonces, eso sería para este caso, cómo se construye eh, la ley de Raoult, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, la siguiente clase veríamos, en cambio, qué es lo que sucede para las propiedades electrolíticas, que es algo parecido, ¿no? Son formulitas que ustedes deben tomar en cuenta para resolver el ejercicio, chicos, nada más. Eso, chicos, entonces les agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Pasen bien, que tengan un excelente inicio de semana, chicos. Un gusto.